Continuamos con cohesión de métodos, ¿vale? Aquí quiero llamar la atención sobre dos métodos que vimos ayer, que eran error to put y error to remove. ¿Os acordáis? Y es para, para controlar las condiciones de cómo se puede poner, la casilla tiene que estar vacía, y cómo se puede mover. El origen tiene que estar ocupada por una de tus fichas, ¿vale? Y la de destino tiene que ser distinta a la de origen, ¿vale? Ese código lo tenemos por aquí en error to put. Error to put. Por favor, dime de forma resumida en castellano qué está haciendo este método. ¿No entiendes lo que digo? ¿Ah? Indicar. Está no indicando nada más, está chequeando, comprobando, validando y opcionalmente avisando por pantalla. ¿Lo veis, por favor? ¿Habéis leído, has oído lo que he dicho? Entonces, ¿eso es cohesivo? No, porque son dos cosas. ¿Está claro? Entonces, esto es lo que vamos a arreglar ahora. Vamos a evitar que este tío esté chequeando y que además esté sacando un mensaje por pantalla, ¿vale? Lo mismo ocurre por aquí, perdón, por aquí en Move to Control, porque tenemos error to move, que vuelve a chequear y vuelve a sacar por pantalla, y error to put, que redefine el método de la clase padre, que chequea como el padre, chequea un poquito más y vuelve a sacar por pantalla. En todos estos, error to lo que sea, se están haciendo dos cosas, ¿de acuerdo? Vamos a arreglarlo. Vale, pues para arreglar esto vamos a crear un enumerado error, y error to put y error to move van a devolver el tipo de enumerado. ¿Me seguís? ¿Vale? Y entonces ya será otro el que, asociado a ese numerado, saque el string correspondiente. Si estamos en la versión 250, te enseño lo primero, error. Error es un enumerado que se llama not empty, repeated coordinate, not property, ¿vale? Y esto va a colación de tu pregunta de ayer, de habría que poner las cadenas de caracteres en constantes. Esto es una forma de hacerlo, ¿de acuerdo? Con enumerados, ¿vale? Entonces, estos son los tres tipos de error que hay. Y a cada uno le asocio un string. Por tanto, esta clase, porque un enumerado no es más que una clase capada para la creación de nuevos objetos, sino que los que hay están enumerados ahí. ¿De acuerdo? ¿Está muy claro? Pero los enumerados son clases normales y corrientes. Por tanto, tiene un atributo. En el constructor me guardo el valor que me pasan del mensaje y a veces me lo piden con toString, ¿vale? No tiene nada esto. Entonces, ahora me voy a Collocate Controller. Collocate Controller en la versión 250 cambia error to put porque lo que hace es chequear, como chequeaba antes, pero ahora no saca por pantalla. Ahora lo que hace es devolver el error. ¿Está claro? En put controller no hay nada, no hay redefinición, pero en move controller sí que está redefinido error to put y también está definido error to put, error to put, error to put. Error to put, aquí se está chequeando, llamando al padre, se está chequeando cosas añadidas y luego devuelvo el error. ¿Estamos? Coordenada repetida porque no es igual. Y el error to move está aquí, que lo que hace es chequear y devuelve el tipo de error. ¿A quién le está devolviendo el tipo de error? Se lo está devolviendo a los propios métodos que le llaman. ¿Quién le llama? Cuando yo desde el método put de Collocate Controller llamo a error to put, aquí me guardo el error. Y en este código que es el controlador, es donde yo ya había estado sacando por pantalla, es donde a la vuelta, si el error es distinto de null, entonces lo saco por pantalla. ¿Está muy claro, por favor? ¿Vale? ¿Está? Dime. ¿Un resumen? Vale, la cuestión es que en la versión anterior, error to put y error to move eran métodos que estaban chequeando y opcionalmente sacando por pantalla. Eso son dos cosas. Eso no es cohesión de métodos. Entonces, para arreglarlo, lo primero, he montado un enumerado con los distintos tipos de error. Y cada uno lleva asociado su string, ¿vale? Y eso es un montaje inicial mínimo. Y ahora, he reescrito los métodos error to put y error to move con el chequeo y devuelven el tipo de error, pero no sacan nada por pantalla, sino que el que les llama this error to put
me guardo el error y si hay un objeto distinto de null, entonces ahí en ese otro método es donde ya saco por pantalla. Pero estos métodos ahora son cohesivos, ¿de acuerdo? Este es el método controlador, ¿vale? De este lo iremos refiriendo más. De este se podría hablar y criticar ahora mismo, pero lo iremos refiriendo más. Yo ahora solo quería arreglar el tema de la cohesión aquí, que un método calcula algo y saca por pantalla. Eso es nefasto. ¿Estamos? ¿Seguimos? Dime, dime. Ah, pues... porque este no está convirtiendo automáticamente a string. Tiene el método toString, pero no lo está convirtiendo. Entonces, para forzarle a que se lance el toString, yo le concateno una cadena y entonces ya se lanza el toString de esos enumerados. ¿Vale? ¿Vale? ¿Dudas? ¿Nada? Bien. Nos vamos a la versión siguiente. La 2, estamos en la 2.50 y aquí lo que veo es que hay un código sucio por grupo de datos. ¿Os acordáis lo que era grupo de datos? ¿No? ¿Os acordáis de row column, row column, row column por todos lados? En listas de parámetros, en variables locales. Eso era un grupo de datos. Coño, te dicen, es una clase. ¿Está? Vale. ¿El qué? No, igual que con tipo que pasa lo mismo. Sí, es lo que te digo. Ahora vamos a mirar el código de la versión actual y veremos que el turno y el tablero, tar y board, están constantemente por todos lados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer de ello un lote. ¿Cómo se puede llamar el lote del turno y el tablero de las tres en raya? El juego. ¿Estáis de acuerdo? La partida, llámale como quieras. O sea, busca el mejor nombre posible, pero ¿me entendéis? Eso es el estado de la partida, ¿sí o no? Con el tablero y el turno yo tengo el estado de la partida. Pues lo vamos a agrupar en game. ¿Está claro, por favor? En game. Le llamaré game, ¿vale? Y... vale, eso por un lado. Por otro lado, vamos a buscar polimorfismo, porque el tic-tac-toe está trabajando a pelos separadamente con las distintas clases. Mirad tic-tac-toe de la versión 2.50 y aquí ves que yo estoy trabajando con put controller, move controller, que forman parte de una jerarquía, pero está trabajando de forma separada. Uno, otro, y luego los va manejando por separado. Cuando a lo mejor me interesaría hacer una especie de array de controladores o de saco de controladores. Aquí están los controladores, ¿está claro? Sin tener que especificar qué tipo de controlador estoy manejando. ¿Está claro? Aquí veis el tour y el board, ¿sí? Aquí veis el tour y el board en los constructores, en el constructor de put controller, el tour y el board. En el constructor del move, aquí está el tour y el board. En el, ¿dónde más? En collocate controller, aquí están declarados el tour y el board. ¿Está? Bueno, pues vamos a hacer game. ¿Está claro? Pues empiezo la versión 2.60 a enseñaros la parte del grupo de datos. Bueno, vamos a ver. Lo primero, la clase game tiene un turno y un tablero, ¿vale? Tiene un turno y un tablero. Y le he metido un estado que ahora contaré con el tema del polimorfismo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero tiene aquí el turno y el board. El game lo que hace es crearse el turno y se crea el board. ¿Estamos de acuerdo, por favor? Y la partida es la que sabe el número de jugadores. 2. Se lo paso al tablero para que lo sepa para el inverso. Vale, y entonces recupera el estado, pone un estado, recupera el turno, recupera el tablero. Esta clase, ahora mismo, tal y como la ves, es un poquito tonta porque no son más que get y set. Ya la arreglaré un poco más. Por ahora solo la presento. ¿Está claro? Bien, pues si yo tengo esta clase que ya me agrupa el tour y el board y del estado luego te hablo, entonces lo que ocurre es que tic-tac-toe ya no tiene un turno y un board. Oh, es que he hecho muchos más cambios, perdón. Esta tiene bastante cambio. En el tic-tac-toe antes yo tenía el turno, el board, los controladores. Vale, pues de todo ese lote me he hecho una clase que se llama la lógica de negocio. ¿De acuerdo? Y ahí están los controladores y los modelos. ¿Me seguís? ¿Sí? Entonces, si me voy a lógica, perdón, lo estoy dando un poco enrevesado. ¿Qué pasa? Si nos vamos a lógica, vemos que en lógica tenemos
La partida. La partida, a su vez, tiene el turno y el tablero. ¿Está claro? Por otro lado, la lógica tiene un start controller, un put controller y un move controller. El put controller y el move controller los conocéis. Al start controller es un nuevo controlador que he añadido con lo que hay que hacer en el arranque del juego. Cuando el usuario arranca el juego, es un caso de uso. Arrancar la aplicación es un caso de uso en todas las aplicaciones del mundo. Ese caso de uso lo va a llevar a cabo el controlador Start Controller. En nuestra aplicación, ¿qué hay que hacer al arrancar la aplicación? Presentar el tablero, nada más. Ah, pues qué alegría, qué pequeño. ¿Está claro? ¿Está? Bien, pues entonces vamos a ver la clase Start Controller. La clase Start Controller recibe como parámetro del constructor la partida, con el turno y el tablero. Y se lo pasa al constructor de la clase padre, que es el controlador de todos, que es el controller. Todo controller tiene una partida. A todo controller me dan una partida que confirmo, aserto que no sea null y me la guardo, ¿vale? Todo controlador tiene un método control, porque ayer homogenizamos las interfaces, ¿os acordáis? Vale, tiene getState, setState, getBoard, getTurno como métodos protegidos para poder acceder a las partes del juego. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, StartController hereda de controlador, por tanto tiene que redefinir el método control. ¿Y qué hace? Bueno, luego hablamos de los estados, lo dejo para cuando vemos el polimorfismo, y lo que hacemos es pedirle a mi clase padre, pedirme a mí mismo, lo correcto sería a mí mismo, porque el método me lo ha transmitido papá, ¿de acuerdo? Me pido a mí mismo que quiero obtener el tablero, y el tablero que me dan lo pinto por pantalla. Y del estado luego hablamos. ¿Está claro, por favor? ¿Sí? Vale. He hecho un controlador ridículo para el arranque de la aplicación. ¿Está? Vale, muy bien. Vámonos a Tic-Tac-Toe. En Tic-Tac-Toe es donde estaba la lógica. ¿La lógica qué es lo que tiene? La partida y todos los controladores. ¿Os acordáis? Vale. Fíjate en lo que ha quedado el código de Tic-Tac-Toe. Tic-Tac-Toe, apoyándose en la lógica que encapsula los controladores, crea en el constructor una nueva lógica y lo que hace para jugar es, oye, declaro, bueno, un puntero al controlador y lo que hago es, oye, lógica, dame el siguiente controlador, el que toque. Tú sabrás, yo no quiero ni conocerlos. No quiero conocer las clases derivadas de los controladores. Quiero funcionar exactamente igual si hubiera 35 funcionalidades como si hubiera 48. Si hay más o menos funcionalidades, a mí me es irrelevante. Lógica, dame el controlador que toca ahora, el que quiere el usuario. ¿Está claro? Entonces, por polimorfismo, devuelven un controlador de la clase padre. ¿Estamos? Si el controlador es distinto de null, si me ha devuelto algo, entonces a ese controlador le digo, controla, que te toca. Pero si el controlador es null, entonces nos vamos. Cuando la lógica no me devuelve ningún controlador, es que ya no hay nada que hacer. ¿Está muy claro? Bien, ¿cómo sé yo, en lógica, cómo sé yo cuál es el controlador que toca? Bueno, vamos a pensar. GetController. GetController. GetController es el método que acabo de enseñarte que me pide el tic-tac-toe de dame el siguiente, que no quiero saber nada de ti. Vale, pues yo ahora soy la lógica. Y yo lo que digo es, oye, si estoy en el estado inicial, y el estado inicial ahora te enseño el enumerado, pero es el estado inicial, ¿está? Si estoy en el estado inicial, ¿qué controlador devuelvo? El Start Controller, ¿cierto? Vale, se lo doy al tic-tac-toe, el tic-tac-toe no sabe quién es, le dice, oye, controla. ¿Y el Start Controller qué hace? Presenta el tablero por pantalla, ¿no es cierto? Vale, y ya ha acabado. Entonces, en el bucle, el tic-tac-toe vuelve a pedir la lógica otro controlador. Oye, ¿a quién le toca? ¿Estamos? Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que yo tengo estos estados. Initial, in-game y final. Se acabó. ¿De acuerdo? Entonces, el estado es un enumerado que no tiene más. Initial, in-game y final. Vale. ¿Cómo empiezo? La lógica empieza. ¿Dónde está? El estado es el estado de la partida, ¿de acuerdo? Entonces le pido el estado a la partida, ¿me seguís? Bien, ¿cómo empieza el estado? En la partida, que es el que tiene el estado, el que os he dejado pendiente de explicar, me vuelvo. El estado inicialmente de una partida es el estado inicial, ¿está claro? ¿Vale? Muy bien. El estado es el inicial. Por tanto, cuando en la lógica, la primera vez que me piden GetController,
Cuando yo a la partida le digo dame el estado, me devuelve el inicial. Por tanto, devuelvo el start controller. El tic-tac-toe le dice controla, saca el tablero y... un instante. En start controller hacíamos una cosita más. Después de sacar el tablero, ¿qué hago? Oye, que mi estado es en game. Partida, ponte en juego. Porque ya hemos arrancado. Lo sé yo, que soy el controlador de arranque. Ya estamos en juego. Entonces, son los controladores los que van a ir cambiando el estado de la partida. Igual que cambian el turno, igual que cambian el tablero, diciéndole cosas. ¿Se ve o no se ve, por favor? Vale, muy bien. Entonces, como hay un bucle en el tic-tac-toe y le piden otro controlador, me vuelva lógica, y ahora el estado es in-game, ¿no es cierto? Bien, cuando me piden por segunda vez, dame el controlador, que no quiero saber quién es. El tic-tac-toe se lo pide a la lógica. La lógica le pide el estado a la partida. Ah, que estás en game. Bien, pues entonces espera. Tablero, ¿estás completo? Que no. Pues yo devuelvo el put controller. Que sí, pues yo devuelvo el move controller. ¿Estamos? Pero polimórficamente, de tal manera que el tic-tac-toe recibe un controlador, no sabe cuál es, y se controla. ¿Que le he devuelto el put controller? Vale, pues ejecutamos el controla de put controller. Me voy a put controller. Este lo único que hace es llamar al método de la clase padre put. Y aquí vaya que chasco. Ah, el método control. Aquí. El método controla de la clase putController, bueno, chequea lo que tenga que chequear, saca por pantalla, saca de todo esto, coloca, como ya hemos visto 10 veces en distintas versiones, y luego saca el tablero por pantalla. Que no, que existe tic-tac-toe. Ah, entonces sacamos el mensaje de victoria. Y si hay tic-tac-toe, paso al estado final. ¿Lo veis, por favor? Son los controladores los que van diciendo en qué estado está el documento, el modelo. ¿Estamos? ¿Se ven? Y ya está. Si no hay victoria, entonces cambio el turno, que esto ya lo habíamos visto 100 veces. El Move Controller, que es el único que redefine este método. Aquí está el método... No lo redefine tampoco. No. El método control de arriba, de la clase CollocateController, ya vale para put y para move. Y como habéis visto en ambos casos, si no se llega a las 3 en raya, cambio el estado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. ¿Hay alguna duda? ¿Ninguna duda? Se empieza a complicar, ¿no? Tenemos tic-tac-toe que no conoce a nadie. ¿Está? Ya veremos por qué lo estoy acercando a eso. Tenemos la lógica que tiene el game, que a su vez están el turno y el tablero, y los controladores. El tic-tac-toe le pide a la lógica, dame un controlador, pero no sé cuál es. No tengo ni idea, no quiero saberlo. ¿Está claro? De tal manera que reduzco el código y aumento el nivel de abstracción. ¿Está? Ahora tengo la posibilidad de añadir o quitar, retirar controladores y al tic-tac-toe no le afecta. ¿Vale? El juego es que el tic-tac-toe le pide un controlador que no sabe cuál es, y el controlador, si hay un controlador, le dice controla. Y si no, me salgo del bucle y hemos acabado. ¿Está? Por otro lado, la lógica, cuando le piden un controlador, lo que hace es ir mirando el estado. El estado que está en la partida y que van modificando los controladores según las acciones que acometen. ¿Estamos? Tras la ejecución de Start Controller, lo último que hace es poner el estado de Initial, lo cambia a In-Game. Los controladores Put y Move, si hay 3 en raya con lo que se ha puesto o lo que se ha movido, entonces lo pasan a estado Final. ¿Está claro? ¿Vale? ¿Hay dudas? ¿Decir que no? Fenomenal. Entonces se incorpora la clase Game, que agrupa las clases Turno y Board, y la clase State. Relación de herencia. Se incorpora la clase Start Controller, que hereda junto a la clase CollocateController de la clase Controller y así evitar el polimorfismo. ¿Está claro? Vale. Además, se crea un enumerado State para fijar los estados de la clase Game, lo que acabo de contar. Se crea la clase Logic, que en base al estado actual determina ceder el control oportuno a la clase tic-tac-toe para la siguiente operación de usuario sin conocer dicha operación en concreto. Realmente estoy repasando si se me ha olvidado, ¿vale? Los cambios de estado los provocan los controladores dependiendo de su flujo de ejecución. La clase Start Controller pasa el estado a la ejecución en juego y los de Put Controller y Move Controller pasan al estado final cuando ya hay 3 en raya. Solo cuando hay 3 en raya. ¿Estamos? Vale. Bien, pues vamos a ampliar funcionalidad. Solo un pequeñito ejemplo de ampliar funcionalidad. Ahora mismo tenemos, la aplicación tiene 3 casos de uso. Arrancar, poner y mover. El usuario no puede hacer nada más. Son los 3 casos de uso. Vamos a meter un nuevo controlador como ejemplo de poder meter 40 controladores. En particular vamos a añadir
la posibilidad de que cuando se termina la partida se le pregunta al usuario, ¿quieres jugar otra? ¿Continuar? ¿Que sí? Ah, pues entonces empezamos otra partida. ¿Estamos? Eso es lo que se propone para ampliar funcionalidad. Y ver que para ampliar funcionalidad yo no toco tic-tac-toe. ¿Está claro? Gracias al polimorfismo y a la abstracción de los distintos tipos de controladores. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ampliar el estado con un nuevo valor. El valor exit, me parece. ¿De acuerdo? Ahora creo, creo. Y incorporamos, sin duda, la clase Continue Controller. ¿Vale? Para gestionar el tema de si quiere o no quiere continuar. ¿De acuerdo? Esta clase es derivada de ¿quién? Continue Controller. ¿De quién? De controller, ¿vale? Entonces tendrá que redefinir el método control con sus cosas, ¿vale? Y tendrá que cambiar el estado oportunamente. ¿Que quiere continuar? ¿A qué estado pasamos? ¿A qué estado? Al inicial. ¿Que no quiere continuar? Exit. Nos vamos. ¿Está claro? Entonces, es que ya es sistemáticamente todo el rato igual. Y eso es lo bueno de un software. Que haya una arquitectura. Que sistemáticamente las cosas se resuelven igual. ¿Estamos? Vale, pues vamos a ver este código. Y entonces, lo primero. No, esta es la versión 260. Vamos. 270. Aquí he hecho un par de paquetes porque ya empezaba a ver enjundia. ¿Lo veis, por favor? Como ya en la versión anterior había bastantes, ahora voy a meter otras 2 clases, 3 más. Entonces he partido. Tic-tac-toe tiene la clase principal, controller tiene todo lo de los controladores y los modelos tiene el tema del game, con el turno, el tablero, el color, las coordenadas. ¿Estamos? ¿Vale? Venga, pues entonces, el estado, he añadido exit, ¿de acuerdo? Lo que antes era final, ahora es exit, de que nos vamos. Y final, ahora realmente no es el final de la aplicación, es el final de una partida. ¿Está claro? Vale. Realmente debería haberle llamado exit inicialmente en la versión anterior. Vale, esto por un lado. Por otro lado, Continue Controller. Continue Controller es una clase que hereda de controller. Entonces me pasan una partida, que es lo que voy a controlar, ¿no es cierto? Y con el constructor de la clase que me transmite la clase padre, pues reutilizo el código. Me lo guardo. Y redefino el método controlar, porque soy un controlador y no quiero ser abstracto. ¿Qué es lo que hago? Confirmo que me están llamando en el estado final. Es una precondición por si hay despistes y cosas. ¿De acuerdo? Luego, me guardo un carácter donde leo por pantalla la respuesta del usuario cuando le pregunto si desea continuar, sí o no. Y esto lo pregunto hasta que me devuelva una S o una N. En el caso de que devuelva una S mayúscula minúscula, entonces limpio el tablero y pongo el estado inicial. ¿Que no? Pongo el estado a exit. ¿Está claro? ¿Sí? Vale, muy bien. Vámonos a lógica. Lógica incorpora un nuevo método, un nuevo atributo, que es Continue Controller. Al lado de Start, Put y Move, tengo Continue Controller. ¿Estamos? Muy bien. Igual que crea los otros controladores, crea el Continue Controller. Y ahora he cambiado, que cuando me pedían el Get Controller, el principio sigue igual. En el caso inicial, el Start Controller. En juego, Put o Move. Ahora, Final. Final era el estado que llegaba por 3 en raya. ¿Que estoy en el estado final? Ah, cuando me pidan Get Controller, devuelvo el Continue Controller. ¿A quién se lo devuelvo? A tic-tac-toe. ¿Qué hace tic-tac-toe con ese controlador que no sabe quién es? Le dice controla. ¿Y qué hace Continue Controller cuando le dicen controla? Pide un carácter por pantalla si desea continuar. Y según eso cambia de estado a uno o a otro. ¿A qué estados cambia? Al inicial, si quiere continuar, o a exit. ¿No es cierto? Bien. Pongamos que es a exit. La próxima vez, en el bucle del tic-tac-toe, cuando diga dame el siguiente controlador, si estamos en el caso exit, ¿qué devuelvo? Null. ¿Y qué pasa? Que me salgo del bucle del tic-tac-toe. Hemos terminado. Que no, que Continue Controller había dicho que sí quiere continuar y ha cambiado de estado inicial. El siguiente Get Controller, que le pide el tic-tac-toe a la lógica le dice, oye, que es que el que toca es Start Controller. Y volvemos a empezar. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Hay dudas? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Vale, muy bien. No he pintado todas las clases porque es que ya no se empieza a ver nada, ¿de acuerdo?
Pero tenemos el tic-tac-toe, que tiene una lógica. Ah, oye, un comentario, perdón. En un diagrama me molesté en poner rombitos de UML para la composición y la agregación y esas cosas. ¿Me seguís lo que quiero decir? Pero el resto de diagramas, o sea, no soy víctima de nadie, pero esto me ha costado horrores, ¿vale? O sea, cambiabas aquí, tenías que cambiar en todas las versiones, tenía que cambiar en los diagramas. Lo hacía por ingeniería inversa. La ingeniería inversa no detecta la diferencia entre asociación y composición. Y siempre pinta rayas de asociación, líneas de asociación, sin rombo, que es la composición. ¿Me seguís? Pero yo es que no quería, no me da la gana. ¿Vale? Esto es una composición. El tic-tac-toe se compone de una lógica. La lógica se compone de un put controller, de un start controller, de un move controller y de un continue controller. Los cuatro están conformando la jerarquía de controllers, con una clase intermedia abstracta que es collocate controller, padre de put y de move. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? Y por otro lado, la lógica y todos los controladores trabajan con el game, con la partida, la cual tiene un turno, un tablero y un estado. ¿Estamos? Vale. Vamos a incorporar más requisitos. Pero no tan sencillo como añadir un nuevo caso de uso, un nuevo controlador. Sería igual que lo que acabamos de hacer. No, vamos a meterle mano a lo que hay. Ahora yo quiero que al arrancar la aplicación me pregunte, en el estado inicial, no arranca la aplicación, en cada comienzo de cada partida, quiero que me pregunte si va a haber dos jugadores, dos usuarios. Entonces, esta aplicación es como un tablero electrónico, nada más, por si hay baches en el coche que no se vayan las piezas. O un solo jugador, entonces juegas contra la máquina, pero no quiero nada de inteligencia artificial, no me interesa hablar de eso. Y entonces la máquina lo que va a hacer es, para poner, busca el primer hueco que haya, aleatorio. Busca aleatoriamente, ¿aquí hay hueco? No, ¿aquí hay hueco? ¿No? Aquí, sí, pues ahí pongo, ¿está? Y mover, también mueve aleatoriamente. No me interesa meterme en inteligencia artificial. Para hablar de diseño no me interesa. O bien, que me diga, no, 0 jugadores. Lo cual significa que es una demo. Tiene que jugar solo. ¿Está claro? Bien. En este punto, yo, una vez a ciencia cierta lo vi delante de mis narices, y desde entonces ando preguntando y tal cual. Para las demos hay gente que se pone a codificar y a decodificar, porque es un código parecido al que había, pero no es igual porque no interacciona con el usuario, ¿me seguís? Y montan unos pitotes. Vamos a tratar de arreglarlo de una forma un pelín enrevesada, pero al final es bastante más sencillo que todo, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, si hay que preguntar cuántos jugadores, ¿qué modificamos, por favor? El Start Controller, el de arranque. ¿Está claro? Vale. Vale, pues vamos a verlo. En la versión 280, el Start Controller, confirma que está en el estado inicial, pide un entero, anda, otra vez que estamos reutilizando, ¿lo veis? El que no hizo esto hace 4 o 20 versiones, o 6 meses, o 4 años, sigue aquí escribiendo el código para pedir por pantalla, mirar si está entre el mínimo y el máximo. ¿Me seguís lo que quiero decir? Así es como la red de metro de Nueva York, pues de C a C++ pasó a 600.000 líneas de código de 1.000.000. ¿Estamos? ¿De acuerdo? No se repite código. ¿Estamos? Por muy pequeño que sea. ¿Qué me sale una clase con un solo método? Pues hazla. Si tienes responsabilidad, hazla. ¿Estamos? Vale. Entonces, con esto estoy pidiendo cuántos usuarios, entre 0 y 2. Leo el número. ¿Estamos? Y ahora empieza algo un tanto chocante. Vamos a ver. Dependiendo de si me dan 0, 1 o 2 jugadores, yo tendré que poner en ejecución unos controladores u otros. Los controladores que hasta ahora tenía se llaman put y move, ¿os acordáis? He pasado a llamarles manual, ¿me seguís? O user, put controller, user, move controller. Son los de antes, los de interactuar con el usuario. ¿Dónde quieres poner? No, tonto, que está ocupado, no sé qué, ¿Están? Esos ya estaban. Pero ahora tengo 2 nuevos controladores.
que son Random Put Controller y Random Move Controller. ¿Está? Y dependiendo de si el número de jugadores es 0, 1, 2, pues crearé o 2 Manual Put con sus 2 Manual Move, o 2 Random Put con sus Random Move, o un Manual Put y un Manual Move, y un Random Put y un Random Move. ¿Me he explicado? ¿Me he explicado o no? Si me dice 2 jugadores, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito? Necesito controladores manuales, ¿de acuerdo? Bien. Si me dice 0 jugadores, es una demo. ¿Qué necesito? Necesito los random put y random move, ¿es cierto? Pero si me dice que hay un jugador, necesito un manual y un random. ¿Estamos? Entonces, lo que estoy haciendo es conformar un array de 2x2, en el que cada fila es para un jugador. Y la primera columna es para los put y la segunda columna es para los move. De tal manera que yo puedo tener o un manual put y un manual move, y un manual put y un manual move, eso es para 2 jugadores. O puedo tener un manual put, un manual move, un random put, un random move, eso es para un jugador contra la máquina, aleatorio. O random. Tengo 2. ¿Estamos? Vale. La lógica, ay, perdón, disculpa, la lógica no. Este controlador está creando un array bidimensional de 2x2 collocate controllers. ¿Estamos de acuerdo, por favor? Son colocadores, ¿sí o no? Esta es la clase padre de todo colocador, para poner, mover, manual o aleatorio. Bien, cuando, según el número de usuarios, ya he conformado ese array, yo como controlador de arranque saco por pantalla el tablero y paso al estado de en juego. ¿Estamos? Y este array lo tengo aquí con un get para pedírselo para dárselo a quien me lo pida. ¿Estamos? Vale, muy bien. Me voy a lógica. Lógica ahora tiene start controller y tiene continue controller. Hace un momento aquí estaban los put y los move. ¿Y por qué no están? Porque yo a piñón fijo no puedo decir, la lógica, no puedo decir qué controladores voy a necesitar. Si voy a necesitar manuals o randoms. ¿Cuántos de ellos? ¿Estamos? ¿Y por qué no lo puedo decir? Porque depende del número de usuarios. ¿Y quién dice el número de usuarios? ¿O quién se entera del número de usuarios? El start controller. Entonces, yo no voy a crear los collocate controller, sino que le digo al start controller, ponte a trabajar, y él es el que me ha preparado todo, porque él se ha enterado del número de jugadores. ¿Está muy claro? De tal manera que yo solo creo el start controller, continue controller, y ahora, casi igual que antes, cuando me piden un controlador, oye, partida, ¿en qué estado estás? En el inicial, te devuelvo el start controller. Pero el start controller, cuando se ejecuta, me conforma el array bidimensional de 2x2, con manuals y puts. ¿Estamos? Cuando la siguiente vez que estoy en juego, in-game, me dicen, oye, dame un controlador, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues lo primero que hago es, oye, partida, dame el turno. ¿A quién le toca? ¿Este tío quién es? ¿El 0 o el 1? Me guardo un 0 o un 1 para una fila u otra fila del array bidimensional. Y ahora, oye, tablero, ¿estás completo? Que sí, 0. Hay que poner. No estás completo, ¿cierto? 0. Columna de poner. 1. Columna de mover. ¿Está claro? Bien. Cuando ya tengo esto, digo, start controller, dame ese array que tenías. Ese array que tú habías preparado. Te lo indexo con el jugador 0-1 o con la columna 0-1, según sea put o move, porque está completo el tablero. Y sea quien sea, le devuelvo. Ya no es tic-tac-toe el que no sabe los controladores. Es que ahora la lógica empieza tampoco a saber quiénes son los controladores. ¿Está claro? Bien. El resto de la estructura general sigue igual. Te enseño el... No, ya está, ¿no? Ya está todo. ¿Hay alguna duda en esto? No, ya hemos visto todo. ¿Hay duda? Start control para interaccionar con el usuario, que el start control lo hemos visto, es el que pide el número de jugadores, crea oportunidades clases derivadas, tal. Vale. Nos queda esta jerarquía, por favor. ¿La veis? Nos queda clase padre, controller. Clases hijas, start, collocate y continue. ¿Está o no está? Hijas de collocate, tengo put controller y move controller.
Pero hijo de put, tengo manual y random put. E hijo de move, tengo manual y random move. ¿Está? ¿Está? CollocateController es la clase que tiene el método plantilla, que deja la tripita abierta a que las clases derivadas redefinan, ¿de acuerdo? Y las clases derivadas tienen que ocuparse únicamente de colocar, porque el título ha salido antes, y porque después se saca el tablero por pantalla y después se ve si hay victoria, eso ya es común. Solo me interesa collocate. Muy bien, estamos muy contentos. Entonces, me voy a Manual Put Controller, porque hemos visto CollocateController. Me voy a Put Controller, padre de Manual y Random. Put Controller. ¿Qué hace Put Controller? Pues redefine el método Collocate, que es lo que quedaba. ¿Y qué hace? Llama a Put. ¿Pero y qué es Put? Put es un método que está en la clase padre, en la de Collocate, porque todos los Put y los Move, Random y Manual, todos acaban poniendo. ¿Estamos? Entonces, ese método Put, lo que hace es, lo que está intentando es colocar, para los de poner, lo que hace es, declara un error y obtiene la coordenada destino de poner. ¿Estamos? De lo que hablamos ahora. Obtiene la coordenada destino. Luego mira si esa coordenada es válida. Y eso me devuelve un error. Que el error, si es null, nada, pero si hay error, saco el mensaje igual que hemos visto en la versión anterior. Así hasta que no hay error. ¿Estamos? Y por último, bueno, pues pone en el tablero con la coordenada destino que he obtenido de por aquí y con el color del turno que toca. ¿Estamos? Entonces me queda por hablar Select Target y Validated Target. Select Target no es igual para manual que para random. ¿Estáis de acuerdo, por favor? Select Target, que va a decir cuál es la coordenada de destino donde se quiere poner, no es lo mismo para manual porque interactúa con el usuario. Mientras que con el random lo que hace es sacarlo aleatoriamente. Luego, el método Select Target queda abstracto a redefinir por parte de las clases derivadas. Me voy allí y luego volvemos aquí, porque me queda validar. No, voy a acabar con Validated Target. ¿Cómo valido yo la coordenada? Me da igual si es por random o por manual. Me da igual. Yo tengo que validar igual. ¿Qué hago? Oye, si el tablero no está vacío, aquí hay un error. ¿Estamos? Y me mantendría en el bucle del while. ¿Está claro? Entonces solo me queda ver el Select Target. Esto vuelve a ser el qué, por favor. Tengo aquí un algoritmo y tengo una tripita. El método plantilla, el patrón este que en la asignatura de patrones ya no hace falta ver. ¿Estamos? Vamos a ver Select Target. Me voy a Manual Put Controller. Manual Put Controller. ¿Qué es lo que hace? Crea una coordenada, lee por pantalla con el usuario y devuelve la coordenada. Ya ha seleccionado la coordenada destino. Leyendo por pantalla. ¿Está claro? Read. Porque estamos en el manual. Pero el random put controller, lo que hace para seleccionar una coordenada destino, esto es un poco una barbaridad, pero es que me importa un pito. Lo que hace es, creo una coordenada. Le digo que se ponga con valores aleatorios. Esto es un nuevo método de la clase coordenada. Yo no voy a sacar números aleatorios para metérselo en la fila y la columna. ¿Está muy claro? ¿Qué es lo que quiero? ¿Una fila y una columna aleatorias? ¿Quién tiene la fila y la columna? Pues entonces se lo digo a la coordenada. ¿Está muy claro? Experto en la información. Vale, si me voy allí, bueno, esto es una chorrada de código, esto no tiene... Simplemente me creo un random, esto es una cosa de la librería de Java con una cierta semilla, que esta es la típica, y ahora lo que hago es al random le pido el siguiente entero hasta 2, ¿vale? El número que es 3 no lo contempla, es de 0 hasta 1 menos. Saco 2 aleatorios, los cuales meto con setRow y setColumn en la coordenada. ¿Estamos? Entonces, sigo aquí. He sacado una coordenada aleatoria y lo que hago es, oye, ¿esto es válido? ¿Está vacía la casilla, la que aleatoriamente has escogido? ¿Está vacía? Sí, pues hemos acabado. ¿Que no? Pues tira otra piedra, así hasta que caiga en una casilla vacía, ¿de acuerdo? Este algoritmo es ineficiente, este algoritmo no te gusta, a mí no me gustas tú, etcétera. Me importa un bledo. Lo que quiero hablar es de diseño. ¿Estamos? Y entonces lo que hago es sacar los mensajitos, aviso al usuario, oye, que te voy a poner una ficha aquí, aquí y allá. ¿Está claro? Hay que avisar, ¿vale? En el otro lado es que ya le pregunto, pero aquí hay que avisar de lo que voy a hacer. ¿Está?
Y nada, joder, nunca me acuerdo. Esto es una cosa que no sé por qué hago y no quiero ni hablar de ello. Yo creo que sobra y que se puede comprimir, que es una chapucilla, ¿de acuerdo? Se me quedó cuando cerré todo y la verdad es que tengo pánico a tocar los códigos, ¿vale? Pánico. Son 40 versiones, tocar un código significa tocar 26 versiones o cosas. Hasta aquí está muy claro, por favor. Dos métodos plantilla. El método control de collocate tiene el método plantilla que se basa en collocate. El método collocate hace uso del método put de la clase padre, que vuelve a ser un método plantilla pendiente del select target. Select target es el método abstracto y las clases derivadas seleccionan la coordenada de destino o bien interactuando con el usuario o bien aleatoriamente. ¿Está o no está? Es enrevesado. Es enrevesado. Pero cuando le pillas el tranquillo, está todo absolutamente en su sitio y no hay ni una línea repetida. ¿De acuerdo, por favor? Vale. Vale, pues el move es muy parecido. Me voy a move. Move, ¿dónde estás? Move. Move controller. Move controller, ¿qué tiene que hacer? Es heredero de collocate controller. Collocate controller, en el método control, había escrito el algoritmo general y estaba pendiente collocate. ¿No es cierto? Collocate. Ah, pues entonces, ¿yo qué hago? Yo soy move. Ni manual ni random, soy move. Pero me da igual, sea manual o sea random, yo tengo que borrar una ficha y poner una ficha, ¿no es cierto? Este put le acabamos de ver porque lo estoy reutilizando de la clase padre. Solo me queda ver el remove. El remove. El remove. Vuelvo a tener un método plantilla otra vez. ¿Por qué? Porque tengo un algoritmo que declara un error, pido el origen y esto, select origin, es un método abstracto. ¿Lo veis? Porque manual selecciona el origen interactuando con el usuario y random selecciona el origen tirando piedras al azar. ¿Está? Y entonces miro a ver que el origen es correcto y si aquí ha habido error, lo saco por pantalla, así, mientras haya error. Salgo y del tablero borro en la coordenada de origen que se seleccionó, no sé cómo, con el color que corresponde. ¿Está claro? ¿Está? ¿Cómo valido el origen? El validar el origen, tanto para manual como random, es igual. Tengo que verificar que el tablero está llena en esa coordenada por el color que toca ahora según el turno. ¿Estamos? Luego este método ya está codificado entero. Solo me queda pendiente select origin. Igual que en la otra parte de la jerarquía. ¿Qué tengo en select origin? Bueno, pues tengo aquí manual move. Manual move. Para seleccionar el origen, pues lo que hago es que me creo una coordenada de origen, le digo que se lea hablando con el usuario y devuelvo la coordenada de origen. Mientras que random move, exactamente lo mismo. Creo una coordenada, le digo que se ponga aleatoria y miro a ver si está llena por el color que debe tener. Así, hasta que se cumpla, aviso al usuario y esta chapucilla que no sé qué pinta. ¿Estamos? Vale. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos este diagrama. Tic-tac-toe tiene la lógica devuelve controladores, ambos dos trabajan con la partida que tiene el turno, el tablero y el estado, y ahora los controladores tienen tres hijos, el controlador tiene tres hijos, el start, el continue y collocate. Collocate a su vez tiene dos hijos, put controller y move controller, los cuales a su vez tienen manual put, random put, sí, ¿no? Vale, bien, esto es un pecado, esto llegar aquí es un pecado, esto se llama jerarquías de herencia paralelas. Porque tú eres consciente de que tengo aquí put controller que tiene hijos move y random. Y move controller que tiene hijos manual y random, ¿no es cierto? Bien. Si de repente ahora aparece otra forma de jugar, tramposo. ¿Cómo se dice tramposo en inglés? Chica. Chiller. Bueno, no lo entiendo. Disculpad. Chowler controller. Si yo ahora quiero tramposos, ¿qué ocurre? ¿Cómo tengo que ampliar la jerarquía, por favor? Tengo que hacer un chiller put controller y un chiller move controller. ¿Es cierto sí o no? ¿Es cheerleader? No, eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, me va a complicar toda la vida. ¿Estamos? Pero peor. Si imagínate que ya tengo el manual, el random y el chiller.
Ahora, además de put y de move, hay otro movimiento, ¿vale? Otro movimiento más que en este dominio no se me ocurre, pero que podría haber otra operación. Y es un movimiento que es flipping controller. Ah, pues entonces tengo que hacer flipping controller, manual flipping controller, random flipping controller, ya no piloto, server flipping controller. ¿Estamos? Bueno, horroroso. ¿Está claro? Jerarquía de violencia paralelas, horroroso. ¿Estamos? Código sucio, eso debes evitarlo. ¿Estamos? Además, estamos repitiendo código. Si se repiten cosas, lo puedo subir, ¿no? Lo puedo subir y de esa manera ya lo he arreglado, ¿no es cierto? Por favor, ¿sí o no? Vale, el problema es que lo que se repite lo necesito en random put controller y en random move controller. Ese seguro, lo hemos visto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dónde lo subo, por favor? ¿Dónde subo yo ese select target? Que está repetido en random put y en random move. ¿Dónde lo subo? A put controller. Pero entonces, si lo pongo en put controller, no le llega a random move, que hereda de move controller, que no hereda de put controller. A collocate controller. Ah, pues entonces como esta de aquí y este de aquí tienen algo en común, lo subo 2 niveles y lo pongo en collocate controller. ¿Qué os parece? Mal, ¿por qué? Porque herencia rechazada te prohíbe tener características de una clase que transmite a hijos de no, tú no lo uses, no, esto no es para ti. ¿Estamos? Tengo 2 problemas ahora mismo. El problema de código sucio por jerarquías de paralelas de herencia, que es lo que he hablado, de que si se van añadiendo cosas se multiplican y se multiplican. ¿Estamos? Y además tengo el problema de que estoy repitiendo código. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a contar un pedazo de teoría y luego volveremos al código. Pero tengo que hablar un ratito, ¿de acuerdo? ¿Qué es la inversión de control? ¿Qué es la inyección de dependencias? Y no lo confundáis, lo siento, yo no he puesto los nombres, con la inversión de dependencias. Adoro, ¿eh? Existe inversión de control. Esto, vamos, si hoy en día tomas un café y no dices una de estas palabras, o no dices solid, no vas bien. Entonces, esto aclararlo, ¿de acuerdo? Tenemos inversión de control, tenemos inyección de dependencias e inversión de dependencias. ¿Vale? Bien. Inversión de control es un concepto abstracto que voy a explicar ahora. Una particularidad de la inversión de control es la inyección de dependencias. ¿Está muy claro? Una concreción de la idea de inversión de control es la inyección de dependencias. Y por otro lado, como ya veremos adelante, la inversión de dependencias no tiene nada que ver. Nada que ver. ¿Vale? Falta que alguien haga una tesis doctoral e invente algo que sea la inyección de control. Y entonces ya somos completamente felices. Ya diga lo que diga, he dicho algo. ¿Me seguís? Venga, empezamos. 5, 6, 3. 5, 6, 3. La 3. Vamos a ver. Bueno, también le llaman a esto el principio Hollywood, algunas personas por ahí, creo que de ágiles. No me llames, ya te llamaré. ¿Vale? No me des la vara, ya te aviso yo. Bueno, vamos a ver. La inversión de control, no quiero leer y leer todo esto, simplemente estoy mirando para refrescar de qué va el tema. La inversión de control es simple y llanamente la diferencia de cuando nosotros empezamos a programar hace 1000 años, y creo que tú igual que nosotros, tú eres dueño y señor de la ejecución, y empezabas la función main, estoy hablando de C, o el programa principal en Pascal, ¿sabéis de lo que hablo, no? O en programación de objetos, la clase principal, y eres tú como programador el que llevas el control de ejecución, y si acaso a veces te paras porque quieres leer algo que tiene que introducir el usuario. Cuando el usuario lo introduce, continúo yo por la ejecución. Y yo en mi código voy diciendo por dónde voy. Llamo a ahora este llama a ahora este llama a este acaba, vuelve, este llama a este, y yo mando. ¿Estamos? El control lo tiene el programador. Pero desde que aparecieron hace 1000 años las interfaces gráficas de usuario, en la que yo a un usuario le presento una pantalla que tiene 4 botones, 5 edits, un combo, ¿me seguís? Yo no sé cuál es el primer botón que va a tocar el usuario. Yo ya no tengo el control.
¿Lo entendéis, por favor? Sino que con esos frameworks especializados en interfaces gráficas de usuario, lo que ocurre es que ellos disponen un diseño, una arquitectura, un framework y me dicen, tu código, cuando se pinche este botón, tu código ponlo aquí. Cuando tú quieras hacer algo, cuando cambien el valor del combo, pues lo que quieres hacer, ponlo aquí. Pero tú no llamas al código del framework de la interfaz gráfica de usuario, sino que el código de la interfaz gráfica de usuario te llama a ti. Te indican por el diseño general del framework dónde y cómo tienes que poner las cosas, pero tú no llamas, sino que te llaman a ti. Y se ha invertido el control. El control lo tenía el desarrollador y por primera vez en la historia el control lo tenía el framework. La biblioteca que me ayudaba a hacer interfaces gráficas de usuario. ¿Está clarísimo? Todo eso lo hacían con eventos, historias, bueno, callbacks, ¿sabéis de lo que hablo, no? ¿Sí? Bien. Bueno, pues ese es el concepto de inversión de control. ¿Está muy claro, por favor? Simple y llanamente. Una característica importante de un framework es que los métodos definidos por el usuario, para adaptar el framework a menudo se llaman desde dentro del propio framework, en lugar desde el código de la aplicación de usuario. El framework a menudo desempeña el papel de programa principal en la coordinación y secuenciación de la actividad de la aplicación. Esta inversión de control da al framework el poder para servir como esqueleto extensible. Con ese mismo framework uno hace una aplicación con unas pantallas y con ese mismo framework otro hace otra aplicación con otras pantallas porque escribe otras cositas. ¿De acuerdo? Pero el framework es el mismo. Los métodos suministrados por el usuario se adaptan a los algoritmos genéricos definidos en el framework para la aplicación particular. ¿Estamos de acuerdo, por favor? Bien. Bla, 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 bla. Ejemplos de inversión de control. Ejemplos de inversión de control. El primero, bueno, con el tema de eventos, el tercero, que está aquí en la transparencia, en la lámina. Con eventos, los frameworks de interfaz de gráfica de usuario, esto es evidente, ¿no es cierto? ¿Vale? Bien. Otro ejemplo concreto de inversión de control, el método plantilla. ¿Eres consciente de en qué medida el método plantilla es una inversión de control? Piensa, no, ahora no estamos hablando de un framework y un desarrollador, piensa en dos desarrolladores. Cuando tú programas el método abstracto que me deja la clase padre, yo no estoy llamando a nadie, es el algoritmo que está escrito en la clase padre que llama al método abstracto el que me llama a mí. Yo añado clases derivadas, redefino un metodito que llaman desde el algoritmo la plantilla que está en la clase padre. Ya no tengo yo el poder, ¿estamos? Ya no tengo yo el control, sino que yo escribo un código que llamarán cuantas veces quieran y según se haya dicho en el algoritmo que está fuera de mí. ¿Está claro? Ahí hay una inversión de control. ¿Entendido? Bien. Y ahora vamos a hablar de inyección de dependencias, que es otro ejemplo particular de la inversión de control. ¿Entendido? Que está de moda, pero bueno, ¿eh? No te puedes hacer la idea. Yo creo que tú no eres consciente, porque como no has estado en la década anterior, ¿me entendés lo que quiero decir? Durante años no se habló de inyección. Y ahora, bueno, es que hay títulos de libros que se llaman inyección. Un libro entero dedicado a la inyección. Vamos, por favor. Bueno, ante el tema de inyección de dependencias, Martin Fowler es como el arcángel Gabriel. ¿Está claro? ¿Vale? Vino y nos iluminó y nos habló y nos enseñó y tal y cual. Bueno, pues algunas personas confunden el principio general de inversión de control con los estilos específicos de inversión de control, como la inyección de dependencias que estos contenedores utilizan. ¿De acuerdo? La inversión de control es un concepto general en el que yo pierdo el poder del control de ejecución porque lo que paso a hacer es escribir un código que a mí me llaman. No soy yo el que dice cuándo se llaman las cosas. Eso es el concepto abstracto de inversión de control. Un ejemplo, método plantilla. Otro ejemplo, inyección de dependencias. No son lo mismo. ¿Está claro? Inyección de dependencias es un caso particular de la inversión de control. Y lo dice Martin Fowler. No lo digo yo.
Mucha gente tiene un lío de narices, ¿eh? Vamos a ver la inyección de dependencias. Hay quien a esto le llama plugin. Es un plugin, ¿vale? Esto, para quien sepa de lo que estoy hablando, esto es literalmente lo mismo que el patrón strategy. ¿Habéis oído hablar del patrón strategy? Es lo mismo. Lo mismo, piénsalo. Lo que pasa es que yo creo que ahora está de moda no leer libros, y como no leo libros en el que ya se le han puesto nombre a las cosas, pues entonces, como no leo libros, invento una cosa. No, hijo, no, ya estaba inventado. Y además le pongo un nombre nuevo, y estoy creando un ruido y un caos. Esto ya estaba inventado. Esto se llama strategy, ¿de acuerdo? En la asignatura de siguiente, cuando veis el strategy, sí, esto es lo mismo que inyección de dependencias, ¿vale? Bien, lo que pretende es eliminar las dependencias de una clase de aplicación hacia la implementación de otra clase servicio, para que esta clase sea reutilizada por implementaciones alternativas del servicio actual, ¿vale? Bueno, esto hay que leerlo muy despacio y pensar mucho y ver un ejemplo. Te pongo un pequeño ejemplo. Imagina una clase que filtra ciertas entidades a partir de un listado de dichas entidades obtenido desde un fichero de texto que no quiere acoplarse a ese listado y poder reutilizar con un listado desde XML o una base de datos o un servicio remoto. ¿Vale? Yo tengo una clase que va a filtrar ciertas entidades de un listado. Si yo me pongo a escribir el código y escribo las líneas oportunas para hacer el filtro y el listado lo saco de un fichero de texto, acabo de acoplar el filtrado al fichero de texto y a la entrega del resultado del filtrado correcto. Lo que te dicen es, no lo acoples, no acoples esto a obtener los datos del listado. Sepáralo en dos clases. Este filtra, el otro es un listador. El listador puede ser de un fichero de texto, puede ser de una base de datos o puede ser de un servicio remoto, un servicio REST. Y a este objeto, que es polimórfico y no sé de dónde se está obteniendo el listado, es al que hago colaborar con el que estaba filtrando del listado. Yo al listador le digo, dame el listado, y ya me pongo a hacer el filtro. Pero no me acoplo a el texto, o a la base de datos, o a el que sea. ¿Está claro? Y mucho menos 3 ifs. ¿De acuerdo? ¿Está? Esta es la idea. Lo primero será que la clase trabaje con una interfaz. A la clase padre de todos los listadores, en el ejemplo que te estoy mencionando, sería una interfaz. Una interfaz de Java, ¿es lo que estoy hablando? Una clase abstracta pura. ¿Está? Bien, eso tiene una interfaz. Lo primero será que la clase trabaje con una interfaz del servicio. En este caso el servicio es el listador. ¿Estamos? Que ésta pueda ser extendido por otras implementaciones de servicios diferentes. Sí, es una interfaz. Y luego haremos una clase que obtiene el listado de un fichero de texto. Implementa la interfaz. Otra clase que implementa la interfaz, que obtiene el listado de la base de datos, que obtiene el listado del servicio remoto. ¿Estamos? Una interfaz, y tengo la posibilidad de que distintas clases implementen distintas formas de dar el servicio. Pero aunque la clase guarde la referencia al objeto servicio a través de una interfaz, mientras la clase instancie directamente el objeto del servicio, continuará acoplada. Si la clase primera, la que hacía el filtrado, tiene un puntero, una referencia a la clase que obtiene el listado de fichero de texto, entonces me acabo de seguir acoplando a la clase fichero de texto. No, la clase que hace el filtrado y que pide el listado tiene que tener un puntero a la interfaz para que esté completamente desacoplada del servicio particular con el que está colaborando. ¿Se entiende o no se entiende, por favor? ¿Se entiende? Vale. Entonces, lo que hay que hacer es inyectar. O sea, la clase que filtra, cuando nace en el constructor, por ahora, cuando nace, le paso un listador, le inyecto. Ya está. Lo que toda la vida hemos hablado de una asociación, ahora se llama inyección. ¿Vale? Pero lo que estoy haciendo es pasarle la dirección de otro objeto. Que como la clase que hace el filtrado espera en el constructor como parámetro un listador polimórfico de la clase de la interfaz, le podrán inyectar una vez un listador a partir de un fichero de texto o un objeto listador a partir de una base de datos.
pero la clase no está acoplada absolutamente nada porque él lo que espera es un listador. ¿Está muy claro? Vale. Como te acabo de comentar, esta es la inyección. Como te acabo de comentar, una forma es por constructor. Al nacer el filtrador, le inyecto un objeto derivado de la interfaz listador, ¿vale? Por constructor. Esto es preferencia de Fowler. Fowler dice que prefiere esto. Pero hay que reconocer que si lo hago así, este filtrador ya no puede seguir trabajando con otros listadores de base de datos o de un servicio remoto. Entonces hay gente que prefiere, en vez de por constructor, hacerlo por un método set. De tal manera que si yo tengo un listador y con un set le paso, yo tengo un filtrador y con un set le paso un listador que obtiene los datos de un fichero, le puedo poner a trabajar durante media hora y al rato a ese mismo objeto filtrador, con un set le inyecto otro listador de una base de datos y este mismo objeto lo reutilizo y ahora se está cambiando el comportamiento. Ya no es desde el fichero, ahora es desde la base de datos. Es más flexible. El setter es más flexible. Ya, pero hay que reconocer que si no necesito esa flexibilidad, lo puedo hacer por constructor. ¿Por qué? Porque así evito que nadie construya el objeto filtrador y se olviden de hacer el set. ¿Me estoy explicando? Y de cara a la documentación, de cara a entender el software, la gente verá muy claro, oye, que es que nada más nacer un filtrador necesita un listador. ¿Estamos? ¿Sí? Vale. Esto es más bien de asociación, porque el filtrador suele quedarse con la referencia, con la dirección del objeto listador y lo mantiene para colaborar con él por tiempo indefinido. Es más una asociación. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Entonces, es la discusión entre si lo hacemos por constructor o por set. Yo con Fowler veréis mis códigos que es más por constructor. ¿De acuerdo? El día que necesite cambiar de servicio, lo haré con set. ¿Está claro? Pero hasta ahora en este ejercicio no me ha salido. Vale, muy bien. Y ahora, el hecho de que qué objeto le inyectamos al filtrador, que qué objeto listador, el de fichero de texto o el de base de datos, eso se puede hacer perfectamente por un fichero de configuración. En un fichero de configuración, yo en un despliegue a un cliente digo, oye, por fichero, y a otro cliente, en un fichero de configuración, digo, oye, por base de datos. Entonces, cuando se arranca la aplicación en algún punto, se mira el fichero de configuración y la creación del objeto, listador desde fichero, listador de base de datos, se crea a partir de lo que dice en el fichero de configuración. ¿Está claro? ¿Se ve? Y a veces, cuando no hay mucha variabilidad y es muy sencillo, se puede tener a código a fuego. ¿Estamos? Con código a fuego. ¿Vale? Y bueno, habría que hablar más, pero yo creo que es exagerado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Entonces, nos hemos encontrado con que tenemos código sucio por herencias paralelas, ¿cierto? Y que teníamos código repetido. Vale, pues con lo que acabamos de hablar de inversión de control, sobre todo de inyección de dependencias, vamos a hacer una cosa. Vamos a entender que el tema de Select Origin y Select Target, que es lo único en que se diferencia un manual de un random, ¿estáis de acuerdo? Es un servicio que inyecto a el controlador de poner y al controlador de mover. ¿Saben? Esta es la idea. En vez de tener todo engranado dentro de las mismas clases, conformando una jerarquía que tenía partes paralelas, no. Lo que hago es partirlo en dos jerarquías diferentes. Una jerarquía con lo que es controller, con put y move, y ya está. Y otra pequeña jerarquía de objetos que voy a inyectar a los controladores, que son, no recuerdo ahora, los coordinate controller. Les he llamado coordinate controller, ¿vale? Porque controlan el tema de las coordenadas. Y en esos es donde voy a tener la variabilidad de si quiero pedir hablando con el usuario o si quiero pedir aleatoriamente, para el origen y para el destino. ¿Está muy claro, por favor? ¿Sí? Entonces, se apartan las responsabilidades de Select Origin y Select Target de la jerarquía original.
bajo la clase Coordinate Controller, en las clases Manual Coordinate Controller y Random Coordinate Controller. Estas dos clases tienen Select Origin y Select Target. El Manual Select Origin, o sea, el Manual Coordinate Controller, en su Select Origin, lee por pantalla una coordenada una coordenada del color del jugador. Y el Select Target, una coordenada donde quiere poner. ¿De acuerdo? Y el Random no pide al usuario. El Select Origin y el Select Target de Random Coordinate Controller lo que hacen es sacar valores aleatorios. Estamos en el arranque de la aplicación. En el arranque de la aplicación ya no puedo hacer lo que estaba haciendo antes. Start Controller me creaba Manual Put o Manual Move o Random Put o Random Move dependiendo del número de jugadores, ¿no es cierto? Ahora ya no puedo hacer eso porque me voy a cargar esas clases. ¿Está muy claro? La jerarquía gorda se me ha partido en dos. Ya no existen esas clases. Entonces voy a tener que cambiar esto. El Start Controller, ¿qué tiene que crear? Tiene que crear, sigue creando el array bidimensional de 2×2, las filas para cada jugador, y la primera columna para poner y la segunda para mover. Bueno, pues en la columna de poner yo voy a crear dos objetos put y put. Y en la columna de mover voy a crear dos objetos move y move. Ah, entonces es todo igual. La diferencia radica en que según el número de jugadores, a esos cuatro objetos que te acabo de decir que son put, put, move, move, según el número de jugadores voy a inyectarles un Manual Coordinate o un Random Coordinate. ¿Está claro? Vale. Y por último, se pone aquí que se reasigna responsabilidad de la clase Controller. La clase Controller está asociada a Game, sin método Control. La clase GameController, que incorpora el método abstracto Control, reservada para los controladores correspondientes a los casos de uso, arrancar, poner y mover. Vale, sí. ¿Qué ocurre? Esto es un poco discutible, pero yo tenía una jerarquía de controladores, ¿os acordáis? Que era el Start, el Continue y el Collocate con todas las derivadas, ¿cierto? Pero ahora, al reestructurar, tengo otra pequeña jerarquía que es los Coordinate Controller, para inyectárselos a los Collocate, ¿cierto? Estos controladores no está ni claro que sean controladores, ¿de acuerdo? No está ni claro, porque no hay un caso de uso, pero es que sí puede haber un caso de uso, entonces no quiero discutir mucho, ¿de acuerdo? Según se requisite, perfectamente podrían ser controladores. Pero hay que reconocer que estos dos controladores, Manual Coordinate y Random Coordinate, que tienen métodos Select Origin y Select Target, no deben tener el método Control. No controlan. No son casos de uso de primera instancia. Son casos de uso incluidos o extendidos. Si alguien sabe de lo que estoy hablando en casos de uso, me alegro, ¿vale? Son como auxiliares, casos de uso auxiliares. Ellos por sí mismos no son nadie, sino que ayudan a otros. Entonces no tienen método control. ¿Está claro? Por eso a la clase controller anterior, que tenía el método control, porque todos los controladores controlaban, ahora le quitamos el método control. No todos los controladores controlan. Hay unos auxiliares que no controlan. Y entonces tengo que meter otra clase intermedia que sí controlan. El Start, el Continue y los Collocate. Y a ese le he llamado Game Controller. ¿Está claro? Controladores del juego. ¿Estamos? Vale, pues entonces vamos a empezar a mirar todo esto en la versión 290. 290. Voy a ir de arriba abajo. A ver qué tal me sale. Controlador. Espera, que cierro todos los estos. Controlador. La clase padre de todos los controladores. Todos trabajan con la partida. Todos trabajan con la partida. Claro, están controlando la partida. Por tanto, en el constructor me lo pasan y me lo guardo verificando que no es null. Y a todas mis clases hijas, protected, les dejo pedir el estado, poner un estado, pedir el tablero, pedir el turno. ¿Estamos? Incluso pedir el juego. ¿Estamos? Vale. Bien.
Hija de controller. Hija de controller tenemos game controller. ¿Dónde está game? ¿Dónde? Ah, que me he inventado yo game. Ah, disculpad, no se llama game. Se llama Operation. Claro, me lo estoy diciendo. Claro. Se llama Operation Controller. Padre de Start, Continue y Collocate. ¿Cierto? ¿Y dónde está Operation? Esta, lo único que hace a la clase padre es añadirle el método abstracto control. Las derivadas de estas sí tienen que controlar. Vale, Start Controller es exactamente igual, si no me equivoco, que antes. Hereda de Operation, ahora, no de Controller, pero controlar controla igual. ¿Estamos? ¿Vale? Controla igual. Solo que... ¿Veis que aquí se hace Put Controller y Move Controller? Bueno, con un algoritmo que te puedes mirar en casa, porque es un lío de for i1j, for i2j, y esto ya lo arreglaré. ¿Estamos? Lo que hago es crear dos Put Controller y dos Move Controller. Pero antes me he creado, y ahora se llama user. Estaba hablando de manual y ahora se llama user. Vaya mierda de clase estoy dando. Antes de crear put controller y move controller, he creado, dependiendo del número de usuarios que pedí, he pedido user coordinate controller para inyectarlo en el put y en el move, o random coordinate controller para inyectarlo en el put o en el move. ¿Estamos claros? ¿Está? Y esto, de verdad, míratelo. O sea, esto pide un número de usuarios y según el número de usuarios lo hace bien. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Está? Pero a la postre sigo devolviendo el array de 2x2 controladores de put y move. ¿Estamos? Solo que su comportamiento varía por lo que le haya inyectado. ¿Está? Vale. Ya hemos visto el start. Ahora me voy a continue, que es una tontería porque esto sigue igual. La diferencia, hereda de operation. Vale. El constructor reutiliza el del padre y el método control, si yo no me equivoco, es clavado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? El clavado la última vez que lo hemos visto. Pido la respuesta, que si quiere contener sí o no, y según eso cambio el estado o limpio el tablero, ¿vale? Me voy a Collocate Controller. Collocate Controller está aquí. Es el tercer y último hijo de Operation Controller. Tiene que redefinir el método control. Si no me equivoco, esto estamos hartos de verlo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué me queda? El método abstracto collocate, ¿sí o no? Vale. Muy bien. Entonces, put controller, hereda de collocate. Put controller, hereda de collocate. ¿Y para colocar qué hace? Poner. Y el move controller, hereda de collocate. Hereda de collocate. ¿Y qué hace para colocar? Primero borra y luego pone. ¿Está? El borrar lo tienes aquí. Y esto es como lo hemos dejado antes, ¿no es cierto? Esto es lo de obtengo, Aquí es donde empieza el cambio, ¿vale? La estructura es la misma, ¿de acuerdo? Ahora empieza el cambio, ¿vale? Entonces, como en Start Controller, los put y los move se han creado inyectándoles coordinate controllers, aquí me viene un coordinate controller. ¿Lo veis, por favor? Este coordinate controller, ¿qué puede ser? Bueno, voy a hablar de put, que es menos tedioso. Put controller, me inyectan un coordinate controller. ¿Qué clases derivadas puede ser, por favor? User, que sin querer le está llamando manual, o random, ¿no es cierto? Vale, muy bien. Entonces, me lo inyectan, se llama coordinate controller, no sé cuál es, si es uno u otro, eso lo decidió el start. Vale, muy bien. Yo tengo que recibir collocate, y lo que hago es llamar a put con este título. Me voy a put, ¿qué pasa? En put, declaro el error, y para conseguir la coordenada, como tengo la variabilidad, lo que hago es decir, oye, coordinate controller, que no sé si eres user o random, dame el destino. ¿Está claro? Vale. Luego iremos a esa jerarquía para no perdernos, me devuelve una coordenada. Bien porque ha hablado con el usuario, bien porque la ha sacado aleatoria. ¿Estamos? Vale. Si hay error, valido a ver si hay error, en tal caso saco el mensaje, así hasta que no haya error, y por fin pongo la ficha en el tablero. ¿Estamos? ¿Está? El move. Tengo que recibir collocate. Eso es llamar a remove y luego a put. Put lo acabo de ver. Y remove es lo mismo. Es la misma estructura. Solo que
al coordinate controller, que puede ser user o random, le digo, oye, dame la coordenada de origen. Lo mismo. O hablando con el usuario, o creada aleatoriamente, me da una origen. Y sigo como estaba. Valido que el origen es válido, y si hay error, lo saco por pantalla, así, en un do while hasta que no haya error, y por fin ya puedo borrar. ¿Estamos? ¿Está claro? Vale, muy bien. ¿Qué me queda por mirar? Me queda por mirar los coordinate controller. Los coordinate controller son controladores, pero no operation controller. Son controladores y comparten con todos los controladores el juego. Por eso, cuando me construyen, me dan un juego y en el constructor de la clase padre me lo guardo. ¿Está? Y los coordinate controller, cualquier derivada, tiene que redefinir el método getOrigin y getTarget. ¿Estamos? Vale. Pues me voy a user coordinate controller. User coordinate controller. GetOrigin. Me creo una coordenada, le digo que la lea, hablando con el usuario, y la devuelvo. GetTarget. Me creo una coordenada, le digo que la lea al usuario y la devuelvo. ¿Está? ¿Sí? Bien. Me voy a Random Coordinate Controller. Random Coordinate Controller. Heredo de Coordinate Controller. GetOrigin. Tiro aleatorios, veis el random, hasta que se cumple la condición que se tiene que cumplir, doy el aviso y lo devuelvo. Eso es GetOrigin. GetTarget. Lo mismo. Saco aleatorios hasta que el tablero está vacío, en tal caso hay error, compruebo el otro chequeo y por fin salgo del bucle, mensajes avisando y la chapuza esta que nunca he quitado. ¿Está claro? Vale, pues aquí no hay mucho más que hablar. Lo que ocurre es lo siguiente. Tengo el tic-tac-toe. ¿Veis el cursor, no? ¿Lo veis? Tengo el tic-tac-toe, que tiene la lógica. Y la lógica habla con start controller, habla con continue controller y a través de start controller habla con collocate controller, cuyos únicos hijos son put y move. ¿Lo veis? Vale. Esta es la jerarquía de operation controller. ¿Lo veis? Aquí están los 4 hijos, start, put, move y continue. Aquí en medio está la clase padre de put y move, que hay cosas en común. Estos es la jerarquía de operation controller, correspondiente a caso de uso. Pero esta clase es hija de controller. ¿Vale? Y todo controlador del tic-tac-toe está asociado al juego. Bien, otra jerarquía que hay por aquí son los coordinate controller, que o bien tienes el user para hablar con el usuario o random para sacarlo aleatorio. Y esta jerarquía por polimorfismo, coordinate controller, se inyecta al el collocate controller. ¿Está? Y esta jerarquía de coordinate la crea, la prepara el start controller. Los conoce. ¿Se ven? ¿Se ve todo, por favor? Vale. Lo que ocurre es que ahora existe una fuerte complejidad. Está enrevesada la cosa, o sea, no te entra por los ojos. También te quiero comentar una cosa. Está enrevesado porque como venimos de 27 versiones, estabas ya acostumbrado a una, ahora te la vuelven a cambiar, pero si de entrada el primer día te dicen, oye, hay que poner, hay que mover, pero cuando voy a poner, cuidado, que depende, se le pregunta al usuario tal, entonces lo hacemos con una inyección, lo entiendes a la primera. ¿Me estoy explicando? ¿Vale? O a la segunda, pero lo entiendes. No tenemos jerarquía de herencia paralelas, ya no hay jerarquía de herencia paralelas, ¿estáis de acuerdo? Si ahora hay un tramposo, ¿cómo ampliamos, por favor? ¿Qué hago? ¿Hijo de quién? De coordinate controller, hago un coordinate controller. ¿Vale? Y si ahora hay un nuevo tipo de operación, ¿qué hago? Creo debajo de operation controller, put move, pues flipping controller. Pero no ocurre lo que ocurría antes, que tenía que hacer manual put controller, cheerleader put controller y ir metiéndolo en 4 sitios. ¿Está claro? Eso es el horror de las jerarquías paralelas. ¿Estamos? Luego, tengo complejidad, pero acabo de resolver el problema de las jerarquías paralelas. Y además, no hay código repetido. Si te fías de mí y yo no me he equivocado, no hay código repetido. Antes había código repetido y no lo podía subir
porque el código repetido era de dos subárboles diferentes y tenía que irse hasta una clase padre que lo transmitía a clases que no lo necesitaban. Herencia rechazada. ¿Está? Entonces, hemos complicado, pero hemos resuelto cosas. Ahora vamos a empezar a arreglar esta complicación. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Cómo vamos a arreglar esto? Hay una fuerte dependencia e indeseada relación entre la clase StarController y todas las derivadas de CollocateController. O sea, StarController conoce a put y a move, ¿cierto? Y esto no hay motivo. O sea, sí, yo te entiendo. Es que lo necesito. Es que según el stat se entera de cuántos jugadores hay, tengo que crear unos u otros para la inyección. Ya, pero es que me gustaría que no lo conociera. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar un concepto que lleva 1000 años, que se llama creador, el builder. ¿Vale? Pero no voy a hablar exactamente del builder, del patrón builder de los patrones de diseño. Aquí se habla del creador, builder, sin restricción alguna, como aquella clase que se encarga de aliviar la complejidad a otra clase creándole él los objetos a la otra. ¿Está claro? Pero no tiene más restricciones. El patrón builder de patrones de diseño de Gamma, de la banda de los 4, tiene más restricciones. Esto es en términos generales. Si yo tengo una clase que se complica la vida construyendo cosas, bueno, pues todo lo que construyes, quítalo a otra clase y a esa clase nosotros nos solemos referir a ella como creador, factory, builder, muchas cosas. ¿De acuerdo? Pero no todo corresponde con el factory method, con el abstract factory o con el builder de los patrones de diseño. Son aproximaciones a esa idea. ¿Está claro? Vale. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es incorporar al código un creador, yo le llamo builder, de CollocateControllers. Un creador de CollocateControllers. O sea, justamente todo este horroroso código que hay aquí, todo este código que hay aquí, que me acopla el StarController a User Coordinate Controller, Random Coordinate Controller, Put Controller, Move Controller, ¿están? Me lo voy a llevar de tal manera que StarController no va a conocer a nadie. ¿Está claro?